Así que sin más preámbulos les voy a presentar formalmente al empresario, un hombre exitoso a nivel internacional, Hernán Santiago, mejor conocido como He-Man. Un fuerte aplauso. Bienvenido. Gracias, de verdad que estamos sumamente emocionados. Gracias a Dios por estar aquí compartiendo con gente que apasiona lo que yo hago. Y realmente cuando Sisi me habló hace como un mes atrás, a ver si podía compartir con unos amigos que ella tenía, que corrían ciclismo, yo le dije, cuenta con eso, que cuando yo llegue, yo acabo de llegar ayer, tuve una gira de lo que es mi negocio, llegué ayer de más de 20 días fuera, pero rápido le di cuenta que a los próximos días voy a estar allí, y realmente para mí siempre es un placer el hablar de lo que me ha apasionado, de lo que realmente pues yo siempre le digo a mi esposa que esto fue lo que me llevó a tener éxito hoy en el ambiente empresarial. Y realmente, créanme, lo que cualquier semilla que yo pueda sembrar en ustedes, inclusive en los niños que están aquí, realmente yo sé que le va a sacar buen provecho, ¿no? Pues antes de comenzar a hablar un poquito de cómo Hernán llega al ciclismo, ¿no? Yo soy natural de Corozal, de ese pueblo céntrico. Sabes que Corozal es conocido por el voleibol, ¿te han escuchado, no? Los famosos plataneros, la capital del voleibol. Desde pequeño nos tiran la bola de voleibol a la cama, te estoy hablando, desde pequeño. Ya te dicen, tú vas a jugar del equipo de Corozal, pero realmente a mí nunca el voleibol me llamó la atención. Me fui enfocado a lo que era el baloncesto, jugando béisbol, y practiqué también el boxeo. A mi papá le gustaba el boxeo, así que en esa búsqueda de esos deportes fue que me dediqué en mi infancia. Pero ¿por qué he dedicado en mi infancia? Porque mira, realmente yo no conocía a mi papá, lo conocí a la edad que tenía 13 años. Cuando ya yo tenía 15 años había fallecido un narcotraficante y me he reconocido aquí en Puerto Rico. Mi mamá apenas tenía el 7º grado de escolaridad, mi abuelita 3er grado, que fueron las que me criaron, ¿no? Y yo venía de una barriada que escucharon el nombre nada más, la barriada se llama Cuba Libre. ¿Qué ustedes creen de esa barriada? Un poquito tranquila, un poquito problemática. Yo quiero decirte que sí, realmente un poco problemática esa barriada. Hoy en día el 90% de los jóvenes que crecieron de allí están adictos, están muertos, otros están presos. Y por la parte de mi papá, pues veníamos de un ambiente no muy hostil. Hoy en día mi primo hermano está en una cárcel federal con 325 años de prisión federal, y yo era el heredero de ese imperio de narcotráfico. Así que realmente mi mamá siempre decía que me tenía que mantener en diferentes actividades deportivas y culturales para poderme sacar de ese ambiente hostil. Por eso es que juego béisbol, juego baloncesto, juego boxeo. Pero el deporte que me atrapa es el deporte de ciclismo, ¿no? ¿Por qué el deporte de ciclismo me atrapa? Porque en mi pueblo comenzó a desarrollarse una competencia de ciclismo. Entonces una persona tenía una tienda de bicicleta allí y empezó a hacer unos eventos de ciclismo para las fiestas patronales. Yo no sé si aquí saben que las fiestas patronales siempre hacen eventos de ciclismo, por lo menos años atrás eso era bien normal. Entonces yo decido ir a esa competencia, pero habían 2 categorías. Una categoría era de camella, ¿verdad? Y la otra categoría era de bicicleta BMX. Yo siempre estuve envuelto en las bicicletas, de pequeño estuve envuelto en las BMX. Entonces en mi pueblo hacía rampas de brincar, de brinco, y yo empecé en esa área. Entonces cuando hacen ese evento, pues dice, pues no, tú no puedes competir en las camellas, hay una categoría para la de BMX. Y yo me fui para hacer la competencia de BMX. ¿Qué sucedió en esa competencia de BMX? Yo llegué primero. Entonces eso me dijeron, wow, Hernán, tienes habilidad para los BMX, pero era un trayecto como como 8 kilómetros. Y yo llegué con la lengua en el piso, pero ya está que la bicicleta BMX es muy liviana y uno va, ay, no llegaba hasta que llegué primero. Entonces eso me motivó, porque allí anunciaron que el próximo año iba a haber una competencia de camilla. Y yo dije, pues el próximo año consigo una camilla prestada. Imagínate eso, porque yo no tenía chavo para comprarme una. Consigo una camilla prestada y me voy a esa competencia. Pasa ese año y luego del otro año yo pido una camilla el mes antes. Mira cómo era el ciclismo antes. El mes antes, ¿para qué? Para pedirle esa camilla prestada a un amigo mío que tenía una camilla con piezas en aluminio. Y dije, pues préstamela, hermanos. Y yo tomé esa bicicleta prestada y llegué 6º. La competencia salía de Corozal, iba a Toalta, subía por Lomas de Naranjito, volvió otra vez, que eso era todo puesta. Y yo llegué 6º. Los primeros 5 corrían en la Federación de Ciclismo. Yo fui el primero que no corrí en la Federación de Ciclismo. Y la gente me dijeron, Hernán, pues estás bien, porque entonces llegaste 6º, pero los primeros 5 ya compiten en la federación. Y realmente había un joven que Sammy lo conoce, y que corría para el equipo luego de Sammy, que era el mejor prospecto de Puerto Rico. Y como él vivía en Toalta,
yo empecé a tener relaciones con él para poder ir aprendiendo el ciclismo, porque me dijo, wow, ¿cómo es posible que tú en tu primera carrera hayas llegado sexto con nosotros? Y entonces eso empezó a crear una amistad, donde entonces él siempre entrenaba en las mañanas. Ya yo había tomado el comienzo de universidad y comenzamos a entrenarle en la mañana. Me acuerdo que para finales de ese semestre, en una mañana él me llama, me dice, oye Hernán, vamos a ir a entrenar por la mañana. Y yo le dije, mira, no voy a poder ir porque tengo un examen, ¿verdad? Un examen y no quiero salir bien, no he estudiado bien, así que no voy a estudiar porque me voy temprano, no voy a correr porque me voy temprano. Esa mañana él se fue a entrenar con un amigo mío que hoy en día corre veterano, 50 años más, y esa mañana tuvo un accidente. Hoy en día ese joven lleva más de 20 años paralítico y era el mejor prospecto de Puerto Rico. Casualmente ese día yo no pude compartir allí, imagínense cómo se me rompió el corazón, ¿no? Ver cómo el deporte que yo amaba, que él era el que me estaba ayudando en el entrenamiento, realmente pues ya no lo tenía. Y entonces el deporte de ciclismo es un deporte un poquito peligroso, ¿no? Pero entonces eso me motivó a mí, ¿verdad? Ya que él era el que me estaba ayudando, joven también, a no quitarme, y dije, déjame continuar, seguir con el deporte. ¿Qué sucede? Sigo en los estudios de ingeniería. Entonces ahí en ese transcurso de entrenamiento con él hay una carrera bien conocida en Dorado, que era una famosa carrera de los Peterson. Eso era un clásico que se llevaba a cabo que no era federativo, y en ese clásico federativo, créanmelo, se inscribían más de 300 personas. Esto es lo que es 300 personas en la plaza allí para salir para la categoría élite, que era la categoría Open, era 40 kilómetros, y todos salían. Eso era una inscripción desde el día antes, sábado, para el domingo hasta las 8:30 de la mañana, y la competencia salía a las 9. Eso era increíble, imagínense, salir desde la Plaza de Dorado por todo ese McDonald's, el grupo que salía de allí, eso era inmenso hasta que llegaban los hoteles, eso eran caídas, y montones, ¿no? Y entonces en ese primer evento que se lleva a cabo en esa competencia, yo voy y casualmente gano ese evento. Hubo uno que lo ganó, que hoy en día se llama José Luis, pero como él era federado, no se la permitieron a él, entonces me la otorgan a mí. ¿Qué sucede? Como estaban todos los compañeros de equipo, estaba el entrenador, dice, uy, ¿dónde es este joven? Pues ¿cómo es posible que este joven que no coge ciclismo, nuevamente, que haya ganado esta competencia? Porque hay tantas personas, como 300. Y entonces pues me tomaron las notas y me dijeron, yo, de Hernán Santiago, ¿de dónde tú eres? De Corozal. Y dicen, es que nosotros vamos a hacer un equipo profesional, aquí te vamos a llamar en diciembre. Yo lo dejé ahí, y ¿de qué me van a llamar? En diciembre, casualmente me llaman y me comunican y dicen, mira, nosotros vamos a formar un equipo profesional porque va a haber aquí en Puerto Rico el famoso Tour de las Gigantes, el Tour de las Américas, perdón, y van a venir expositores profesionales, van a venir el que ganó el Tour de Francia para ese entonces, que era Pedro Delgado. Y yo dije, pues, vamos a ver, eso es como que me están vendiendo sueños porque era por teléfono. Me dijo, la reunión de nosotros va a ser el próximo sábado. Exacto, para el próximo sábado. Y yo voy a esa reunión, yo vivo en Corozal, pero yo no tengo vehículo. Realmente yo entro al ciclismo porque mi mamá no sabe conducir, mi abuelita tampoco, y en mi casa nunca hubo vehículo. Así que yo entro al ciclismo porque ese fue el vehículo que conocí para moverme y poder conocer a mi país. Entonces decido ir a esa reunión, me lleva un amigo mío que tenía vehículo, y eso fue un sábado, me acuerdo como hoy, sábado a las 7 de la noche, y cuando yo comienzo a llegar allí, comienzan a llegar el vehículo, ¿no? Sus padres con sus hijos, y empiezan todos los padres, estaban allí, menos mi mamá, porque yo no tenía, mi mamá no, yo iba en PON, como dicen, y llegan allí y comienzan a hacer la presentación de los posibles candidatos que iban a estar en ese equipo. Comienzan a hablar de Axel Santiago, de Ovidio Soto, de Pedro Núñez, de todos los prospectos grandes que había para Puerto Rico en ese entonces, de la federación, y comienzan a hablar de unos jóvenes prospectos que venían saliendo. Y finalmente me dice, pues mira, este joven que vamos a presentar, una persona que nosotros lo conocimos casualmente en verano, ganó una competencia aquí que estamos todos nosotros, y él nunca ha corrido federación. Entonces, pues un buen prospecto que posiblemente en el futuro debe ir despuntando en lo que es este deporte. Entonces, estas personas me aceptan dentro de lo que es ese equipo, y al otro día tenemos un entrenamiento. Imagínense cómo yo, apenas comenzando en la universidad, mi primer semestre, y entonces me estén adentrando un equipo que la visión del equipo era, en menos de 3 años, coger la Vuelta a España, coger el Giro de Italia y el Tour de Francia.
Usted podrá imaginar a un joven de apenas prepa, el primer semestre, 17 años. Yo había pensado, porque como yo vengo de un sitio de necesidad, siempre uno ve esos vehículos, ya sea el deporte, como salir rápido, ¿no? de ese evento y poder tú hacer tus cosas y realizarlo. Entonces, créanmelo, eso me transformó. Mira, yo te lo cuento, se me eriza la piel, se me transformó mi mentalidad. Inmediatamente al otro día, que era el entrenamiento, mira el entrenamiento que nos dieron el primer día para probar. El amigo mío que volvió me llevó, como él no sabía dónde lo llevaba, y se quedó escuchando, y él se quedó impactado de donde yo estaba adentrando, y él se me dijo, yo te voy a llevar temprano. Pero salieron a las 7 de la mañana de Bayamón. Estamos hablando de Bayamón Garden, y yo viví en Corozal. Entonces él se levantó temprano, me llevó, y a las 6:30 yo estaba allí. El entrenamiento salía de Bayamón Garden y fuimos hasta Fajardo. Y regresamos otra vez por todo Loíza, así hasta Fajardo, y regresamos. Cuando yo llegué a Bayamón nuevamente tenía 225 kilómetros. El entrenador era un entrenador venezolano. Y cuando yo llegué allí eran como las 12 y él me dice, bueno, el ciclista mío tiene que llegar a su casa. Me tuve que tirarme 42 kilómetros más para llegar a mi casa. Ese día terminé, ese fue mi primer día realmente que me empecé a ser profesional en este deporte, sobre 260 kilómetros para ir probando. Entonces mi mentalidad comenzó a transformarse. Ya cuando yo comencé el segundo semestre de universidad, yo estaba estudiando ingeniería civil, tenía que coger cálculo, tenía que coger dibujo técnico, tenía que coger maqueta, química, física, bueno, todas esas clases. Pero mi mentalidad, ¿dónde estaba? Tour de Francia, Giro de Italia y el Vuelta a España. Y realmente, créanmelo, comencé a ir y mi mamá me empezó a ver que ya yo no tenía tanto entusiasmo para estudiar. Y yo era todo el tiempo bicicleta, entrenamiento, competencia. A mitad de semestre ya yo casi me iba acordando de las clases, ¿no? Y entonces los profesores me dieron un montón de tareas para el evento para la fecha de Semana Santa, que todavía un descanso. Y yo tenía que entregar planos, tenía que entregar maquetas, tenía que hacer proyectos de física. Estaba atrasado. Y yo decía, si yo no paso esos exámenes, y todos esos proyectos me voy a colgar. Y mi mamá no tiene dinero para pagarme las clases, yo apenas vivía de la beca. Entonces yo decido esa semana completa no ir a ninguno de los entrenamientos por 2 semanas y quedarme para poder pasar todos esos exámenes. Paso los exámenes, entrego todos los proyectos, y cuando nuevamente llamo al dueño del equipo para reincorporarme al entrenamiento, me dije, mira Hernán, lamento decirte que pues, ya no vas a estar al mismo nivel de nosotros, y entonces pues no vas a adaptar rendimiento, y entonces va a tener que ser para el próximo año. Imagínate cómo fue el momento, ¿verdad? De frustración, ¿no? Uno de haber tenido todo, y de momento como que yo puse a entender que mi sueño se me iba a ir en ese momento, ¿no? Entonces termino las clases, gracias a Dios, paso las clases, las pasé con toda C en ese primer semestre. Mi mamá se molestó, ¿no? Pues yo había tenido siempre todas A, y me dice, esto es porque no te aplicaste, por estar envuelto en el ciclismo. Y entonces pasó el verano, y el verano decidí irme a trabajar. ¿Por qué te voy contando un poco esta historia? Porque yo sé que te va a impactar lo que te voy a mencionar ahora. En verano trabajé en una empresa, como no teníamos plata en mi mamá, entonces trabajé en una empresa de hacer puertas y screenings comercial. Ahí estoy 2 meses, reúno dinero, me compro los libros, las ropas para ir a la universidad. Y ellos me dicen, Hernán, como tú trabajaste aquí exitosamente, casualmente el jefe era una persona que le gustaba el ciclismo, sabemos que siempre nos mantenemos todos unidos. Y como él era mayor, me decía, porque tú vengas aquí, tú me motivas, y entonces por las tardes salimos a entrenar. Y por eso me da el trabajo. Me dice, como hiciste buen trabajo estos 2 meses, cualquier día que tengas, que necesites dinero, que no haya clase en la universidad, nos vienes aquí, nos llamas, y nosotros te damos ese día para que tú puedas tener tu dinero por la universidad. Y así efectivamente va a ser. Ya como para septiembre, última semana de agosto, me vi que no tenían dinero y llamé que iba a trabajar ese sábado. Ellos me dijeron, ven mañana que hay trabajo para ti. Decido ir ese día al trabajo. Casualmente en el break del desayuno, eso era en la fábrica que daba en Atotejas, en Bayamón. Una persona me invita a desayunar, le dije, no, yo no tengo dinero. Y dice, no, yo te lo voy a pagar. Entonces ya, pues está bien, vamos. Y cuando iba a cruzar la avenida, un vehículo me dio un cantazo. A la persona que me está invitando a mí. Pues a la persona impactarme, me parte la pierna. Y me acuerdo como hoy, cuando hay personas que estaban comprando en esa fábrica, el carro me da, yo estoy parado así, y la persona que me está invitando, estamos a cruzar la avenida, él me está hablando, él no se da cuenta. Cuando de momento yo veo que este carro se está metiendo por el paseo,
a mí me dio tiempo de hacer así, cuidado, pero esta pierna se quedó. Ahí mismo el carro nos impacta y nos lleva. A mí me voltea por encima y yo lo que pienso es taparme la cara porque yo voy cayendo a la carretera número 2, doble carril. Entonces, era más arriba de Covadonga. Entonces yo lo que veía eran los carros frenando. Y casualmente un carro casi me pasa por encima, frenó menos de un pie de mi cabeza. Entonces cuando yo me trato de volver a levantarme, veo que no puedo. Entonces sentía que las manos me ardían. Cuando yo vi las manos, yo tengo una camisa blanca, todas las manos abiertas y toda la camisa llena de sangre. Y yo, ¿pero qué pasó aquí? Porque tú crees que como un sueño. Entonces quiero levantarme y cuando yo me quiero levantar, yo veo la pierna que está así, pero es la pierna completa para el lado. Y yo quiero levantarme y no podía. Y dije, ¿pero qué pasó aquí? Yo pensaba, como yo jugaba baloncesto, que era que me había doblado el tobillo. Entonces ahí llega empezaron la gente, Hernán, ¿qué te pasó? Hernán, ¿qué te pasó? Cuando me vieron, no, un carro nos dio un cantazo y la gente empezó a llorar. Y mucha gente se me acercaban porque me conocían en la fábrica y dice, uy, Hernán, tú que corres bicicleta. Entonces, ¿qué va a hacer de ti? Entonces la persona que me era el jefe llegó donde mí, cuando me vio empezó a llorar. Yo dije, no, Hernán, ¿cómo es posible que te haya pasado esto? Tú que corres bicicleta. Entonces ahí empezaron a llamar las ambulancias, tuve más de media hora ahí sentado esperando en el medio de la carretera, con ese calor, no me querían dar agua, o sea que cuando hay fracturas expuestas, la tibia se había roto expuesta y la fíbula por el lado. Y entonces ahí estaba, ¿no? En el piso tirado y mi cabeza empezó a cambiar, es decir, wow, ¿dónde está el ciclismo? ¿Dónde están mis sueños? Mi vida dio un giro total. Para hacerte el cuento largo corto, tuve 2 semanas hospitalizado, 3 semanas en sillón de ruedas, 2 meses en muleta. Y para mí, pues entonces esa pierna se redujo y realmente tengo la pierna más corta, cerca de 1 pulgada. Y los médicos me dijeron, tal vez no vuelvas a correr más ciclismo. Y realmente pues eso fue un cambio en mi vida bien drástico. Pero yo le decía a la gente, yo voy a montar otra vez a correr ciclismo. Y había un amigo mío que se dedicaba a hacer cruces de nados en Corozal y a nivel de Puerto Rico. Y él me dijo, Hernán, yo te voy a buscar todas las noches. Él tenía el permiso de la piscina olímpica en Corozal. Y él entrenaba de 7 a 9 de la noche. Y me iba, pues yo no tenía vehículo, me buscaba a casa a las 7. Y me llevaba a la piscina, mientras él nadaba las 2 horas, los 10.000 metros, yo me venía que él me llevaba a hacer ejercicio de chapaleta, de ejercicio. Y empecé a adquirir nuevamente fuerza. Cuando yo empecé a adquirir la fuerza, nuevamente retomé la bicicleta y empecé a entrenar poco a poco. Claro, la primera vez que me monto a correr bicicleta, pues me sentí incómodo, ¿no? Veía la pierna 2 pulgadas más flaca que la otra, estaba la inactividad muscular. Y empecé nuevamente a correr ciclismo poco a poco, ¿no? Casualmente me acuerdo de la primera vez que voy otra vez a correr ciclismo, me encuentro, el dolor del corazón más grande fue que todos esos jóvenes luego fueron a la mayoría del Tour de las Américas. Y tú sabes lo que es tú ver en el periódico todo el anuncio, casualmente el equipo era el equipo de Pepsi, y tú ves toda esa promoción, todo el equipo así, y yo no estar con una fractura de la pierna. O sea, eso fue un dolor realmente, pero fue lo que me motivó nuevamente a levantarme y decir, yo lo voy a hacer en grande, yo nuevamente voy a retomar este deporte. Y me acuerdo cuando la primera carrera que yo fui, para ese entonces había un corredor que había del equipo que había destacado bien en esa competencia internacional profesional y se llamaba Pedro Núñez. Entonces Pedro Núñez fue el más sonado en ese evento y este evento que yo me estaba reincorporando nuevamente a las carreras nacionales profesionales de Puerto Rico fue en Fajardo. Me acuerdo que cuando llegué allí a Fajardo yo aguanté, eran 30 vueltas y yo aguanté 15, pero las 15 vueltas estaba al lado de Pedro Núñez, ¿entiendes? Y yo nada más decía, pero aguanté 15 vueltas, ¿dónde? Al lado de Pedro Núñez, ¿no? Y así sucesivamente fui poco a poco mejorando, fui adquiriendo la fuerza hasta que en un momento dado, pues entonces realmente ya tenía la condición, fui adquiriendo. Y el primer equipo que me dio nuevamente la oportunidad para volverme a lanzar como ese ciclismo profesional aquí fue el equipo de Arecibo, fue el equipo con Sammy. Casualmente con Sammy, realmente pues Sammy yo le tengo un buen aprecio, porque antes de estar en ese equipo había una carrera aquí que había que subir la 10 y bajarla, y a mí me trajeron y yo no sabía ni la ruta y yo le saqué como 3 minutos a la primera persona que salí y subí, bajé y no sabía ni que había ganado porque yo, y realmente desde ahí los de Arecibo comenzaron a ver y dije, mira, este tiene potencial, y ellos me adquirieron ese equipo que era San Martín de Porres, que el primer auspiciador era de Domino's Pizza.
Pero no fue fácil tampoco, como les dije, no había vehículo en mi casa. Tú sabes que para poder ellos darme cola o pon, ellos me esperaban en Toabaja, en el peaje de Toabaja, pero yo tenía que salir de Corozal a las 5 de la mañana con un bulto así como tú lo tenías atrás, con toda la ropa de correr, y ir suavecito porque a las 6:15 tenía que estar donde, allí en el peaje, para luego ellos llevarme tal vez las carreras Salinas, Guayaba, y bajar a veces a las 4 a las 5 de la tarde, y nuevamente me dejaban allí, y yo tenía en Atril Auto, seguir nuevamente otra vez, 20 kilómetros para mi casa. O sea, realmente todo eso me fue formando a mí, me fue dando un carácter, ¿no? Para entonces seguir este deporte, abriéndome puertas y realmente contactándome. Hasta un momento dado, pues me di cuenta, ¿no?, de que el ciclismo aquí, por más que uno quiera, pues no es pago, como a nivel profesional, como en otros países o en otros Estados Unidos. Y a la misma vez, pues como estudiaba, pues decidí que ir adelantándome lo que eran mis estudios. Casualmente seguí los estudios de ingeniería. En estos estudios de ingeniería pues fui avanzando, terminé ingeniería civil, terminé agrimensura, pero me di cuenta que trabajando para otro no podía ser mi sueño en realidad. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que trabajando para otro muchas veces nuestro sueño no se hace en realidad. No podía tener las bicicletas que yo quería, tenía que usar siempre las bicicletas de los dueños de las tiendas, auspiciadores, que usaban ellos las reciclaban y yo la tomaba, ¿no? Y entonces empecé a trabajar y poco a poco fui adelantando mis clases, pero siempre con el gran deseo de tener mi propia empresa. Antes de tener mi propia empresa, decido ir a jugar. Voy a Puerto Rico, la selección de Puerto Rico hace un viaje a Venezuela. Y en Venezuela corrimos bastante bien, y yo hice un contacto con un mecánico del equipo que me estaba ayudando de Puerto Rico, que nos ayudó allá. Entonces hicimos una buena relación, y en ese año eran los Juegos Centroamericanos en Maracaibo, en Venezuela. Y dije, ¿tú sabes qué? Yo voy a venir acá a prepararme para representar a nuestro país en Venezuela. Y me dijo, bueno, no hay problema, te puedes quedar en mi casa. Regresé otra vez a mi casa, cuadré todo lo que tenía dinero ahorrado, dejé dinero a mi mamá, pues yo vivía con mi mamá para ese entonces, y decido irme a Venezuela detrás de mi sueño. No sé si ustedes han hecho cosas para ir detrás de sus sueños, sin conocer a nadie en Venezuela. ¿Y por qué decidí ir a Venezuela? Porque me había dado cuenta de que los dos países centro y suramericanos que se hace mejor ciclismo antes de Europa es Venezuela y Colombia. ¿Qué sucede? Analizando el perfil de Colombia, Colombia es un sitio bastante montañoso, y para mi perfil, que es más de terreno plano y terreno ondulado, no me iba a ir bien. Entonces decido irme a Venezuela, que tenía un terreno un poco más favorable a mí, y ahí comienzo a hacer los entrenamientos. Me voy, llego allí, como dice, llegué con maletas de ropa, maletas de vitaminas, mis batidas, y la bicicleta sin conocer a nadie. Ahí fui a buscar, más que esa persona que me estaba dando al ojo de la casa. Créanmelo, yo de mi casa, desde que dormía con aire, mi buena cama, empecé a dormir en el piso, porque era lo que me podían ofrecer. Mira, aquí no hay cama, y yo no, de donde sea, pero uno va detrás del sueño. Entonces en esos primeros días, cuando voy a esa competencia allá, los ritmos de esa gente es otro mundo. O sea, esa gente, yo decía, pero ¿cómo es posible que ellos comen, que yo no puedo aguantar ese ritmo, ¿no? Y entonces se me hizo difícil las primeras semanas, lo que fue alcanzando el ritmo, pero así mismo fui mejorando hasta que un momento dado hubo una competencia allá en ese sitio donde yo me estaba quedando, y la gané, y ya empecé a estabilizarme en lo que era, a conocer esa dinámica de competencia internacional. Luego se fue acercando la fecha de los Juegos Centroamericanos, y yo vine a una competencia aquí, era un clásico que había en Cabo, y entonces llegué en ese clásico segundo, y había que hacer una eliminatoria para hacer la ruta y para hacer la contrarreloj. Obvio, no tenía dinero para estar viajando, pero tenía las competencias que estaba haciendo allá. El comité de acá, la federación, no me quiso llevar, y después que había estado más de 5 meses preparándome con los cubanos, con los venezolanos, con los mexicanos, estar entre las primeras posiciones, Puerto Rico no me quiso llevar a los Juegos Centroamericanos, y me sentí un poco como desilusionado, ¿no? Y realmente ahí mismo había salido un equipo profesional en Venezuela, y aproveché y me dijo, Hernán, tenemos un equipo aquí profesional que va a salir nuevo, queremos que corra para que corras con nosotros la Vuelta a Venezuela. Y entonces yo dije, bueno, aquí no tenemos nada que perder, porque ahí estaba el equipo Celer Italia, iban muchos equipos extranjeros, y digo, yo voy a traer del rumbo de mi sueño, ¿no? De ir a ver si puedo hacer el pase profesional. Estoy hablando, yo tenía como 26 años.
Y entonces realmente me adentro y empiezo a entrenar y créanme, los entrenamientos para eso fue a otro nivel. Nosotros para llegar a la Vuelta a Venezuela, para que tengas una idea, todos los días hacíamos 250 kilómetros por 7 días. Te podrás imaginar la carga de trabajo, de entrenamiento, pero nos levantábamos temprano, salíamos temprano, llegábamos a las 2, 3 de la tarde, ya bajaban, un mecánico nos tomaba la bicicleta, nosotros a almorzar rápido, terminaba el almuerzo y comenzaba la sesión de masaje. Ya terminaba, el último masaje terminaba como eso de las 7 de la noche y ya era la hora de comer nuevamente. Y caminábamos un ratito a las 8 en el área que nos quedábamos y a las 9 todo el mundo tenía que estar durmiendo. O sea, una disciplina a otro nivel. O sea, inclusive hay un momento dado, obvio, uno se va agobiando de lo mismo. Y yo le decía a ellos, oye, pero no hay un momento que podamos salir, compartir. Dice, no, si tú quieres sale, pero es que yo no quiero hacer el ridículo. Imagínate, al otro día, como eran los 10 corredores para escoger 6, pues yo dije, pues no, yo no puedo hacer el ridículo, ¿no? Y tampoco me voy a dejar afuera. Entonces, pues nos pagaban, para allí pues nos pagaban un promedio de $800. $800 allí yo podía vivir bien, pues una persona normal ganaba 300 mensual, imagínate, yo ganaba 800. Me daban comida, estadía, medicina, vitamina, transportación. Yo no gastaba el dinero realmente. Y estaba haciendo lo que me gustaba y yo lo estaba viendo como una puerta porque venían equipos extranjeros. ¿Qué sucede? Comienza la Vuelta a Venezuela y ya con esas grandes expectativas, ¿no? de esa Vuelta a Venezuela. Y realmente voy a esa Vuelta a Venezuela y créanmelo, las primeras 5 etapas pinché faltando 5 kilómetros para terminar el evento. O sea, ¿cómo es posible? Mi sueño eran 15 etapas, esa vuelta ese año, 15 etapas, y ya en los primeros 5 etapas yo ya estaba a 30 minutos de líder. Ya ahí se me veía que ya yo me había ido de la general y yo era mi plataforma para irme para Europa. Imagínate la gran desilusión. Y el dueño del equipo, que fue un corredor profesional, se dio la diferencia de mi ánimo, que no era el mismo. Y él, en una etapa cuando terminó, esa 5ª etapa, él fue donde mí me dice, oye Hernán, tengo que decirte algo. Terminó, que uno termina con los ánimos, ¿no? Que me calmara, me tomaba las batidas. Y entonces se acerca a mí y me dice, mira Hernán, tengo que decirte algo, ¿no? Y ahí prendí un concepto muy importante, ¿no? Y me dice, mira Hernán, hoy pues, tú ya no estás luchando por la general. Pero quiero que sepas que nosotros aquí te estamos dando paz, comida, medicina y dormir. Esto es un equipo. Tú hoy no puedes ser el que gane, pero nosotros te necesitamos para que tú pongas todo tu esfuerzo para que otro gane del equipo. Créanme lo que empecé a aprender, que la asignación de un trabajo en equipo, realmente eso me empezó a formar lo que realmente es un trabajo de equipo, esforzarte. Por eso que tú ves en el Tour de Francia corredores que van al frente con todas las opciones de ganar y tienes que frenar a esperar el que está atrás. Ese es tu trabajo. Así que mi trabajo comenzó a cambiar desde ese entonces. ¿Quieres saber cuál era mi trabajo de ahí en adelante, esa 5ª etapa? Casualmente en el equipo mío había el corredor más famoso de sprint. Así que ese corredor en sprint, yo era el que le tenía que sacar para que él ganara ese sprint. Entonces imagínense, salió un corredor de salida de carrera, la carrera es 200 y de momento se ve una volada que se van un grupo de corredores al frente y se van escapados de salida y de momento, pues nosotros los dejábamos, pero de momento ese corredor empezaba en la puntuación para luchar los puntos con el que yo era de mi equipo que estaba ganando. Yo tenía que hacerle la marcha para ir acortándole ese tiempo para que él llegara y ganara esa línea. El entrenador me decía, Hernán, yo te voy a decir algo. Tú, ¿verdad? Si el líder del equipo pierde la meta volante, él tiene un problema conmigo. Pero si él pierde la meta volante porque tú no lo has llevado a la línea que sprinte, tú vas a tener un problema conmigo. Imagínate, hablando cómo era la presión que uno anda en esa competencia. Y de momento sale esa volada y yo tenía que ponerle ritmo fuerte hasta que él pasaba la meta volante. La ganaba, de poco momento decía, Hernán, búscame Gatorade atrás del vehículo. Tú sabes lo que es esto, estar cansado así, nuevamente virar atrás a buscarle vehículo. Cuando usted ve los corredores profesionales, créanme, lo que va atrás a buscar la botella de agua, que el tipo va con todas las botellas, con 8 botellas, 12 botellas montado aquí atrás. Créeme que eso es lo más difícil que hay. No crean que ellos paran el paso y van suavecitos. No. Casi siempre son en sitios quebrados. Entonces, la persona que va atrás tiene que ser una persona que mejor ande duro en el plano
porque él va con peso y yo iba atrás, que eso se desmontaba los vehículos como 1 kilómetro atrás, cargado de maleta, obvio, yo cargaba las mías primero, tomaba Gatorade, tomaba agua, me montaba todas las botellas y tenía que llegar otra vez al frente. Y cuando llegaba al frente iba diciendo, a la derecha tengo Gatorade, a la izquierda tengo Coca-Cola y atrás en los bolsillos tengo agua. Y ellos iban sacando y tú vas que dando las botellas. Imagínate el trabajo difícil. Cuando ya yo terminaba, que yo me quería descansar, me decían por radio, Hernán, tienes que pasar al frente nuevamente, que hay un escapado y hay que cerrar. ¿Tú sabes lo que es el trabajo difícil eso? Mira, yo terminaba más reventado que el mismo que iba ganando. Pero todo eso me fue mejorando, me fue dando el carácter a que 4 meses después hubo otra vuelta, ganamos en mi líder de las metas volante el equipo, llegamos tercero en la Vuelta a Venezuela. Y entonces después, 4 meses después, miren lo que increíble, lo que era, los líderes pasaron a ser mis peones y yo pasé a ser líder. Y yo estuve en una Vuelta a Maracaibo, líder de las metas volantes, con camisa de líder. Y entonces todo eso me fue dando formación y los que yo trabajaba para ellos fueron mis peones. Yo era el que decía, ahora búscame el agua, búscame el Gatorade, ¿no? Todo eso fue que mejorando cuando uno entrena, uno se dedica. Y realmente, te soy sincero, ¿no? Había momentos que nosotros, allí yo veía 1000 cosas pasando, ¿no? Por lo que es a nivel profesional. Y yo decía, pero ¿cómo es posible que yo me tomo mis batidas para aquel entonces de GNC? Y yo me estoy tan reventado, tan cansado, y estas personas no toman nada de eso, y al otro día están más fuertes, ¿no? Entonces yo le decía, pero ¿cómo es posible, no? Entonces yo le decía, no, hermano, usted tiene que decirme lo mismo que usted, porque yo sé que me estoy muriendo por usted. Y esa gente, pues obvio, habían vitaminas, había recuperantes para que el otro día pudiese recuperarle. Estamos hablando de muchos aminoácidos por vena, B12. Y entonces, pero estas personas que los que andaban, ellos se ponían sus cosas privadas y no dejaban que tú supieses, ¿no? A ese nivel. O sea, yo nada más mi B12 y aminoácidos y nada más, ¿no? Y vitamina C, mucha vitamina C, pero ellos eran un médico aparte y ellos dormían aparte y no nos dejaban a nosotros que tuviésemos contacto ni que supiesen, pues, porque podía atentar también contra lo que ellos ya eran los mejores, ¿no? Y realmente, finalizando esa temporada ya, con el equipo que yo estaba, el equipo se terminó. El equipo ya no había más plata, ahí hubo el cambio de gobierno a entrar Hugo Chávez, obvio, era el gobierno contrario, entonces pues ya no sale el equipo, y entonces yo decido nuevamente retomar a mi país, pero como yo había estudiado ingeniería civil, ¿qué yo decido hacer? Y después voy a montar lo que yo, en vez de trabajar para otro, ahora yo voy a montar mi propia empresa de construcción, y decido venir a Puerto Rico acá, y después me voy a entrenar, me voy a preparar para ir en el 99 a un mundial en Uruguay, que es la última clasificatoria para poder ir entonces por lo menos a la Olimpiada de Sydney. Y entonces vine aquí nuevamente a Puerto Rico, abro la compañía de construcción y empezamos a hacer trabajo. Realmente no vine con mucha plata porque no me pagaron ese último dinero y me quedé muy limitado, pero ya las experiencias que voy a tener en la compañía de construcción me abrió muchas puertas y realmente empecé una empresa con casi 300, 500 dólares. Ese primer año, y ese año hice más de $300,000 con lo que había hecho, ¿no? Lo que había estudiado de ingeniería. Y ahí pues mi mente cambió y dije, pues voy a prepararme para ir a esta clasificatoria de Olimpiada, va a ser en Uruguay a noviembre, pero me voy a entonces enfocar a lo que es mío, porque ya la edad me está pasando y es importante que uno comience a sentar cabeza, como dicen en mi barrio. Y empecé a hacer mis trabajos de construcción, me seguí preparando. Para ese entonces, pues la persona que me estaba entrenando más directo era el señor Eddie Padilla, que es un entrenador muy conocido aquí. Y entonces Eddie Padilla a veces salía conmigo un domingo, solo, a hacer yo 275 kilómetros, él y yo. Lo que es hacer 275 kilómetros, él con el radio prendido, haciéndome trabajo, y yo ahí dándole. Salíamos a veces desde Dorado, de Levitown, y salíamos así, y llegábamos por allá por Patilla, hacía todo Guayama, subíamos Guayama, Cagua, y girábamos otra vez, y llegábamos otra vez a Levitown. Imagínense las vueltas que nosotros dábamos para poderme preparar a ese mundial. Gracias a Dios, pues voy a ese mundial y casualmente estoy en una volada de una escapada, y habían 6 escapados, y entre esos escapados estaban yo, y faltaban 3 vueltas del campeonato mundial B para los que llevaran las primeras 8 posiciones.
pues tomíamos un pase para el país, para la Olimpiada. Ya yo voy sentado allí, me faltan 3 vueltas y digo, uy, el puertorriqueño está ubicado. Y casualmente yo conocía muy bien al cubano y era uno de los favoritos y él ya estaba clasificado. Y entonces me dijo, Hernán, créame lo que si yo estoy en esa escapada, yo voy a frenar para que clasifique ustedes, ¿no? Y realmente pues en ese momento de la competencia estaba bien fuerte el ritmo y nosotros estábamos al frente y él me dice, uy Hernán, voy malo, ¿ves? Un viento en Uruguay por cerca de los lagos, un viento atravesado increíble, era un frío porque era como finalizando el verano de ellos, estaba comenzando el invierno, perdón, terminando el invierno de ellos, comenzar el verano, pero era frío, o sea, el frío allá, te estoy hablando 40 grados. Entonces 40 grados para nosotros que venimos de 80 es mucho más el viento que soplaba del lago. Y entonces en ese momento que se empieza a hacer la fila, hay una caída de un corredor de Sudáfrica. Yo me lo encuentro de frente, lo que puedo es frenar, me voy por el frente y cuando me caigo encima así, ni me pelé, pero caí de clavícula. Automáticamente, imagínate, estamos en la escapada y entonces pues yo me veo, ¿no? que me caigo, entonces rápido empiezo a buscar la bicicleta y cuando le voy a tratar de agarrar no podía. La bicicleta, entonces ahí se bajan porque eso es profesional, equipos Mavi, todo ese mundo y cambiándome. ¿Qué pasó? Y vengo a buscar el cambio. No, está bien. Y dije, no, póngame la cadena. Yo dije, póngame la cadena, mano, así, póngame la cadena. Entonces él me dice, no, pero que esto no puede decir. Cuando voy a coger, ay, me dice, no. Dice, usted no puede. Ahí se baja el médico, o sea, es ambulancia. Me dice, usted no va a poder continuar. Le dice, ¿cómo que no va a poder continuar? ¿Cómo es posible si yo estoy al frente? Mónteme la cadena que yo me voy a montar. Cuando me montan y me voy a empujar, yo no podía agarrar el manubrio. ¿Entiendes? Automáticamente me partí la clavícula. Tú sabes lo que me dice el doctor, le dice, vas a tener que abandonar. Ay, entonces a veces esas lágrimas bajando, dice, ¿cómo es posible que estemos acá al frente y no pueda yo estar, no? Entonces ahí me cogió el lote, pasó y nada, y después más tarde yo llamo a mi esposa y ya mi esposa cuando me va, ¿verdad? Cuando yo llamo dice, cuéntame. Y entonces me quedo yo callado, ella me dice, ¿qué te pasó? Y yo le dije, ya tú sabes, ¿qué te partiste? Me dice ella, ya lo sabía por teléfono, ¿no? Cuando la afinidad que a veces uno hace con su esposa, ¿no? Y entonces yo, no, me partí la clavícula. Y dice, wow, pero ¿estás bien? Y yo, sí, no, estoy bien. Entonces ahí se fueron los sueños, ¿no? Realmente de ir a Sydney 2000 y ahí decido, pues mira, no, voy a entonces regresar a mi país, no voy a seguir a ese nivel de competencia internacional y voy a enfocarme más a lo que es aquí en Puerto Rico.